El jueves se cumplen 30 años del atentado contra la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos. Fue el ataque más sangriento que tuvo la Argentina en toda su historia. Estamos con los fiscales originales de la causa, el doctor Eamon Mullen y el doctor José Barbacia, que investigaron esta causa hasta el 2004. Doctor Mullen, ese 18 de julio de 1994, ¿cómo recibió la causa más compleja que ha tenido la justicia argentina? Bueno, yo tenía 34 años, hacía 6 meses que había sido designado fiscal federal, y realmente fue un cambio brusco en mi vida, o sea, por todo lo que ello implicaba, por la magnitud de la investigación, por lo difícil de la investigación, por la cantidad de trabas que tuvimos en esa investigación y por todo lo que ocurrió en estos 30 años. Lo que sí está claro es que nosotros trabajamos muchísimo para abordar todas las pistas que empezaron a aparecer desde el primer día, lamentablemente no pudimos llegar a concluir la investigación de la conexión local, más allá de haber hecho un juicio en el cual terminaron absueltos los imputados, pero nosotros tenemos la más íntima convicción de que tenían que ver con el atentado. Pero sí hubo un desarrollo muy importante en la pista internacional y en la pista regional. Y doctor Barbacia, ¿usted cómo encontró, cómo recibió entonces ese atentado del cual se cumplen hoy 30 años? Y del mismo modo, yo tenía en ese momento 30 años, un año de fiscal, más allá de que ya llevaba casi 15 en la justicia. Y bueno, la magnitud de la tragedia, del atentado, obviamente nos desbordó. No es algo para lo que los fiscales estemos entrenados. Son cosas que hay que rever, obviamente, no porque vaya a ocurrir nuevamente, cosa que no se puede descartar nunca, pero sí para tener fiscales entrenados en casos de este tipo, ¿no? Porque el desborde fue total, desde lo material hasta lo de conocimientos, un conflicto en el exterior que se trasladaba a la Argentina, un objetivo que había que conocer, que había que investigar. Pero como decía Eamon recién, la convicción de que teníamos que llevar adelante esto, porque en definitiva nos iban a perdonar que no encontráramos a todos los culpables, pero nunca que no hiciéramos el esfuerzo, ¿no? Veníamos de una primera bomba hacía 2 años, teníamos que recabar toda la información que se había obtenido y la experiencia que se había obtenido de aquella bomba, y nos fuimos dando cuenta que no había nada prácticamente. Estamos hablando del atentado contra la embajada, exactamente. 2 años antes. 2 años antes, con lo cual, pero bueno, había que caminar. No podíamos ponernos a mirar para atrás y decir, che, no hicieron nada. Había que caminar con lo que... Así que se caminó y se caminó mucho, como dice él. Las 2 pistas, tanto la internacional como la local, se avanzó inmediatamente sobre eso. Pues si quiere podemos ampliar un poco más esto, pero esa fue nuestra primera, obviamente nuestra vida cambió, porque la dedicación fue 24/7. Doctor Mullen, se hizo el primer juicio oral donde ustedes elevaron la acusación contra los policías bonaerenses y contra Tejelín, que fue el ex reducidor de autos robados que estaba acusado de entregar la Traffic, que se usó como coche bomba con 300 kilos de amonal contra la AMIA. Pero después de estos 30 años, Tejelín terminó absuelto en la causa principal. Ustedes terminaron condenados en la causa llamada AMIA 2. Y hoy leí un reportaje al ex presidente de la AMIA, Kromnikov, que dijo que esa circunstancia de que los fiscales y el juez Galeano estén condenados y los imputados estén absueltos es el mundo del revés. Sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, son cuestiones inexplicables, más allá del trabajo que
que nosotros desarrollamos y cómo lo desarrollamos honestamente, con mucha dedicación, siempre dentro de la ley, siempre dentro de la ley. Y realmente comparto lo que dice Kruznikov, que él sí fue testigo de nuestro trabajo porque él fue el primer presidente el presidente que estaba en ejercicio en la AMIA cuando ocurrió el atentado. Él sabe bien de nuestro trabajo. Y bueno, valoro mucho que tenga la valentía de decir eso en tiempos tan adversos para nosotros, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, Tejeldín no está todavía absuelto porque la AMIA y la DAIA y la Fiscalía han recurrido el fallo absolutorio de Tejeldín. También, doctor Barbacio, usted comparte esto de que la causa AMIA es una causa maldita, ¿no? En la medida que ustedes están condenados, Galeano está condenado, el comisario Palacios, que ya falleció, también había sido procesado. Nisman fue víctima de un asesinato, según tanto el juez Ercolini como la Cámara Federal. ¿Es una causa maldita meterse con la AMIA? No sé si maldita, pero efectivamente los datos son esos. Es que todas las personas que hemos pasado por la causa o terminamos con algún problema judicial o terminaron muertos, como el caso de Nisman, ¿no? Entonces, es muy complicado, pero de cualquier manera yo rescato que hoy, pese a todo lo que se ha dicho acerca de que la causa AMIA, se ha llegado a decir, en boca del presidente Kirchner, cuando asumió como presidente del 2003, ha dicho, la causa AMIA es la vergüenza nacional. No sabemos dónde lo saca porque no sé si leyó toda la causa, dónde lo sacó en su momento. Se ha llegado a decir eso y a partir de ahí fue como nada, una escalada y todo lo que se hizo en la causa estaba mal y está todo mal. Entonces, frente a eso, lo curioso es que al día de hoy se siguen investigando las mismas pistas que investigamos nosotros. Esto es, en lo que tiene que ver con la pista internacional, siguen la pista iraní, que se inició, diría yo, a los 7 días del atentado. Sobre ese tema, hace 2 semanas el juez Lijo desclasificó el llamado informe Toma, que era un informe secreto de la CIDE, en base a datos que había suministrado el FBI, la CIA, el Mossad y otros servicios de inteligencia, donde se acusa a Irán. ¿Cuándo fue realmente, cuándo apareció Irán en la causa AMIA, en la causa principal? Irán apareció en la causa principal a los 7 días de la bomba, cuando viajamos a Venezuela y entrevistamos al primer testigo que identificó a 4 de los que habían intervenido. Algunos de ellos funcionarios de la embajada, recordemos, había varios de ellos eran funcionarios de la embajada de Irán en Buenos Aires, con lo cual el dato era claro. Inclusive ese testigo dijo, va a ocurrir un atentado dentro de 7 días en Londres, y el atentado ocurrió. Entonces, que eso le dio mucha credibilidad, más allá después del manejo que tuvo ese testigo en Estados Unidos. Lo cierto es que a los 7 días tuvimos la información. De hecho, recordemos, cuando el juez vuelve de Venezuela con esa información, se la transmite a la Corte, porque encontrados involucrados funcionarios de embajadas en el territorio nacional, debe intervenir la Corte como digamos, la competencia originaria. Sí, competencia originaria. No, la competencia originaria de la Corte que la determina las leyes nuestras. Y entonces ahí se generó todo un conflicto. La Corte nuevamente va a tener que tomar el caso, porque había tomado el caso de la embajada. Bueno, no. Dijeron, no, que sigue investigando el juez instructor, cosa que puede hacer también la Corte, tomar el tema y delegarlo. Y esa línea iraní siguió, obviamente se fue perfeccionando, entre comillas, en el sentido que se fueron descubriendo más datos, y recordemos que la CIDE venía investigando a los iraníes 2 años antes. ¿Y ustedes acusaron y pidieron la detención de esos iraníes? Pero por supuesto. ¿Cuándo? Bueno, el informe Toma es 2003. Es de 2003, que es el producto de todo lo que se investigó durante la instrucción que hizo el juez Galeano. El informe Toma llega a la Fiscalía y recuerdo que tanto Nisman como yo firmamos el pedido de captura de ellos, ¿sí? De distintos funcionarios, y se amplió ese pedido de captura
en 2 meses más tarde, cosa que después nos costó la represalia desde Irán, donde se hizo un pedido de captura internacional para nosotros y para el juez Galeano, que hoy entiendo sigue vigente. Es decir, la peste iraní no es de ahora, o sea, no es que estamos descubriendo que hubo apoyatura del Estado sponsor de Irán para cometer atentado. Rabbani está desde antes de que ocurra la bomba. Cuando ocurre la bomba... Estamos hablando del agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires en el momento del ataque. Y cuando explota la bomba Lamia, los informes que nos llegan de la CIDE, que lo estaba investigando a este señor, hasta tenemos fotos. Entonces, hay toda una historia para atrás que habría que ver desde el primer atentado, es decir, que el atentado a la embajada hasta que ocurre el atentado, porque no solo hay una foto, hay teléfonos intervenidos, hay domicilios identificados que nosotros tomamos conocimiento después. Entonces, la pista iraní no nació con este fallo de casación ahora que reconocen que el Estado iraní es el... Bueno, no sé, lleva, diría yo, más de 20 años o 30. Yo le agregaría, Daniel, porque siempre he escuchado que dice la pista internacional es un conjunto de informes de inteligencia y no es así. O sea, más allá de que los informes de inteligencia existen, como este informe, nosotros trabajamos muchísimo en el plano internacional, yendo y entrevistándonos con jueces y fiscales que trabajaron temas de terrorismo internacional y en donde estaba involucrado el Estado de Irán. Llámese Inglaterra, llámese Francia, llámese Suiza y fundamentalmente Alemania, donde en Alemania se descubre todo un entramado de inteligencia iraní en la matanza del bar Mykonos, en el cual nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar en conjunto. Hablando del que se llamaba el testigo C. ¿Ustedes fueron a entrevistar? Sí, fuimos a entrevistar al testigo C, pero antes de entrevistar al testigo C nosotros estuvimos reunidos con la Policía Federal Alemana y con el Servicio de Inteligencia Alemán y con el fiscal que investigó la muerte de esos disidentes iraníes en el bar Mykonos, y se terminó la misma estructura de inteligencia que nosotros descubrimos aquí en la Argentina. La misma, exactamente la misma. Y en esa causa, el fiscal alemán pidió la captura internacional de Falahian, que era el jefe de la inteligencia iraní. En la causa Mykonos. La causa Mykonos. Entonces, no es que la causa AMIA tiene informes de inteligencia. No, la causa AMIA también está nutrida de ingente, pero de muchísimo material de la justicia, como le dije, francesa, suiza y fundamentalmente la alemana. Ese fallo de casación que dijo que el Estado de Israel es un Estado terrorista hace 2 semanas atrás, también anuló un delito de incumplimiento de ley de funcionario público contra ustedes y los condenó por la privación ilegal de la libertad de los policías bonaerenses que estaban acusados de haber participado de la cadena que entregó la Traffic. Yo me pregunto desde el sentido común, ¿no? Del derecho, ¿no? Si ustedes fueron condenados por esa privación, o sea, todo lo demás, el camarista, la Cámara Federal que confirmó las prisiones preventivas, la Cámara de Casación, el Tribunal, también tendrían que ser copartícipes, te digo el sentido común. Exacto. Primero, la investigación que nosotros hicimos contra la policía bonaerense tiene 2 partes. Una parte en la cual descubrimos muchísimos delitos comunes. Llámese extorsiones, privación ilegal de la libertad, defraudaciones, falsos testimonios agravados. O sea, no tenía nada que ver con la AMIA. No tenía nada que ver con la AMIA. Pero ¿qué pasa? Nosotros estábamos investigando a esta gente. ¿Por qué? Porque un mes antes del atentado estaban extorsionando a Tejeldín y a su familia y a los amigos de Tejeldín, o sea que los habían secuestrado, los habían detenido, los habían torturado también a Hugo Pérez. O sea, nosotros estábamos investigando esa secuencia en el medio y entonces, al intervenir teléfonos y todo ello, empezaron a surgir una cantidad de delitos enormes que después tramitaron en la provincia de Buenos Aires, más allá de las pruebas que fuimos recolectando para tener indicios suficientes para imputarle su participación en el atentado. Entonces, esa gente estaba muy bien detenida y sobre todo porque
hay que verlo en su contexto y en el tiempo. En ese momento, las prisiones preventivas, para poder avalarlas, se tenía en cuenta la expectativa de pena que podía llegar a tener el delito imputado. Y la expectativa de pena de toda esta gente era altísima, no solamente por el atentado, sino también por los delitos comunes que se habían investigado. Entonces, hoy sí, hoy existe otro tema para la prisión preventiva, que son los riesgos procesales, o sea, que haya un peligro de fuga o que haya un posible entorpecimiento de las investigaciones. Pero lo concreto es que esas prisiones preventivas, esa falta de libertad que tenían las personas a quienes imputaban, fue auditada por la Cámara Federal, por el Tribunal Oral. El Tribunal Oral recibe a esos detenidos y los mantiene detenidos. E incluso, cuando los absuelve, los mantiene detenidos por los delitos comunes. Y los manda a provincia. Y por los delitos de provincia. Entonces, no solamente fue la Cámara Federal, sino también la Cámara de Casación. Y sobre todo en el mantenimiento de las prisiones preventivas, que es uno de los hechos que nos achacan, de los cuales jamás fuimos indagados, ni procesados, ni acusados. O sea, por eso es un fallo totalmente nulo y absurdo. Pero lo concreto es que la causa mía fue la causa más auditada del país. Hasta una comisión bicameral, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, que nos estén imputando solamente a nosotros una privación ilegal de libertad de esta gente es realmente absurdo. Es realmente absurdo. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí. Un punto. ¿Cuál es el motivo por el cual la casación ahora dice, che, son partícipes de la privación? Dice, porque cuando vieron el video, ¿qué video? El video en el cual se ve a Galeano hablando con Tejeldín, video que se conoció públicamente. De un pago de la CIE de 400.000 Sí, una dólares. negociación, digamos, había una negociación. Cuando se dice la casación ahora, cuando se conoció ese video, ustedes, que eran dos fiscales comprometidos con la investigación del caso, debieron haberse dado cuenta y revisado todo y haberse dado cuenta que esto era todo un armado. Palabra más, palabra menos. Este es el núcleo mediante el cual el fallo sustenta nuestra responsabilidad. Bueno, asumamos que esto es así. Pregunto, ¿éramos los únicos, como dicen, éramos los únicos que estábamos ahí? Había comisión bicameral que vio el mismo video en el mismo momento que nosotros, cuando apareció. Recordemos que cuando apareció, la comisión bicameral convocó al juez, convocó a los fiscales y dijo, che, y nosotros dijimos, esto, ni idea, el juez explicó de qué se trataba. Ante diputados y senadores. Exactamente. Resulta que ni los diputados ni los senadores de la comisión bicameral, los jueces de casación ahora le reclaman el mismo comportamiento. Esto es de una arbitrariedad realmente muy llamativa. No solo a ellos, los de la bicameral. ¿Por qué digo esto? Porque también tuvimos intervención de casación en esas prisiones preventivas que fueron prorrogadas. En fin, hubo una cantidad. ¿Y qué hicimos nosotros? Porque dicen, y no hicieron nada, dice el fallo, para revertir esto. No, momentito, esto no es verdad. Primero, cuando apareció el video, ¿qué hicimos? Oficio al Procurador General. Esto está todo documentado y agregado a la causa. Oficio al Procurador General diciendo, pasó esto, nos ponemos a disposición para que usted disponga. Segundo punto, le dijimos, señor Procurador, necesitamos un fiscal de juicio que audite esto y nos diga si nosotros, digamos, qué es lo que tenemos, qué va a quedar de todo lo que se investigó si se decreta alguna nulidad y demás. Y ahí aparece Nisman. Esa es la venida de Nisman. Ahí fue que Hemon lo convocó, le dijo, mirá, necesitamos que te sumes al equipo, vengas con tu mirada, que era fiscal de juicio él en ese momento en San Martín, vengas con tu mirada y nos digas que 3 años Alberto miró, auditó y dijo, vamos a juicio y conseguimos las 4 condenas de los policías por el atentado, más allá de los delitos comunes que estaba hablando él. Entonces, nada, más auditado que esto. No es que no hicimos nada, miramos para el costado, entonces somos partícipes, como dice. No, hicimos más, mucho más, que fue ir a la bicameral, explicar absolutamente todo, qué teníamos, las pruebas. Y no nos olvidemos que también intervenía en esta causa en ese momento la unidad AMIA a cargo
de Nilda Garré, que también vio todo. Entonces, la pregunta lógica que muy bien se hace es, che, pero entonces esto, si aplicamos este criterio, tenemos que, digamos, llamar y convocar a indagatoria a la cadena de jueces, fiscales, funcionarios que intervinieron ahí. Barbacia, usted apelaron a esa condena a 4 años de prisión, A dos. pero a 2 años de prisión, perdón. Además pueden tener alguna represalia sobre su patrimonio, pueden llegar ustedes a resarcir. Por supuesto, tenemos juicios civiles que obviamente los policías aprovecharon la volada, varios de ellos, y dijeron, bueno, vamos a ver si le sacamos alguna moneda. Y ahí están. Tenemos juicios. En uno de ellos, el último, es escandaloso. El juez contencioso tenía para dictar sentencia hace un año. Y es como que, no sé, se lo durmió un año y ahora salió el fallo y en un día lo incorporó y dijo, sobre lo que dijeron acá, están condenados a pagar daños. Es realmente llamativo. Y además quiero aclararte esto, el desconocimiento que hay. Porque cuando vos lees el fallo del juez contencioso, te das cuenta que no leyó. Te das cuenta que no leyó porque no pone nada de esto que estamos diciendo y que está documentado. Entonces, esta es para tipo que hemos estado en la justicia más de 20 años y realmente te duele. Y una más. Sí. Y con respecto a esto de qué hicimos con posterioridad, o sea, no nos olvidemos que nosotros cuando se hace el primer juicio oral, en el ofrecimiento de prueba nuestro, nosotros llamamos a todos los testigos que habían declarado ante Galeano. O sea, ¿por qué? Porque siempre se dice en el ambiente tribunalicio que el juicio es donde se produce toda la plena prueba y donde están todas las garantías necesarias. O sea, que nosotros no solamente pedimos que venga un fiscal superior a auditar nuestro trabajo, sino también que dijimos, che, todos estos testigos que declararon acá, que según la casación ahora habría que ver, lo hicimos, que vengan y fueron todos a declarar al juicio oral. Así que es bastante, yo creo que falta lectura. No sé. Pedimos la declaración del Procurador General para justamente explicar esto que yo estaba explicando y nos dijeron que no. Pedimos la declaración de los fiscales de las instancias superiores, nos dijeron que no. Pedimos las declaraciones de los fiscales que intervinieron en las causas que tramitaron por el tema del video. Nos dijeron que no. Ahora, Muli, usted dice que en aquel momento, por ejemplo, la prisión preventiva era por la expectativa De pena. y no teniendo en cuenta las cuestiones procesales, si podían entorpecer la causa o peligro Sí. de fuga. ¿Ustedes creen que fueron juzgados con el diario del lunes? Es decir, Sí. que sin Sí. el contexto, Sí. ¿por qué? Yo creo porque hay una mirada ex post de todo. No hay una mirada ex ante. O sea, hay un esfuerzo muy importante que hay que hacer, sobre todo en causas como las argentinas que duran tanto tiempo. O sea, en otras jurisdicciones no ocurre esto porque la inmediatez de la actuación de la justicia, pero en un caso como este, en el cual no sé si son 300, 400 o 500 cuerpos, que ha transcurrido más de 30 años, la mirada que se hace es con el final de la historia y no cómo fue en ese momento, qué pasó en ese momento. A nosotros las cosas se nos venían. Nosotros las cosas empezaban no es como ahora que todo el mundo la mira y dice, uy, mirá aquello. No, nosotros teníamos las dificultades día a día. Nosotros estábamos en la trinchera. Y nosotros queríamos, sobre todo, sostener la acción penal, que es una función de los fiscales. Y además teníamos directivas del Procurador General de la Nación para hacerlo. De hecho, perdón, hasta las propias instituciones, cuando vieron el video, igual que nosotros, no hicieron nada, siguieron adelante, estuvieron en el juicio. En el juicio, cuando los agentes de la CID dijeron sí, le pagamos, blum, que obviamente los fiscales no sabían absolutamente nada, lo dijeron, lo dejaron clarísimo. Las instituciones nos dijeron, le pagaron, esto es un invento. No, AMIA, DAIA, familiares, señores, Memoria activa. hay prueba independiente y fueron contra los policías y pidieron condenas. Entonces, que me hablen ahora de, esto fue todo un invento, ¿saben qué? Hicieron todo mal. ¿Desde dónde? Recién usted hablaba de la CIDE. La interna que hubo entre la CIDE, entre Estiuso y Palacios, que tenía la Dirección Antiterrorismo de la Policía Federal,
¿influyó en estos vaivenes, en estos cambios que hubo en la causa a lo largo de estos 30 años? Yo creo que sí, digamos. Primero, internas entre Policía Federal y contrainteligencia del servicio siempre ocurrió, no solo acá, en el mundo. Y esto lo pudimos aprender de hablar justamente con organismos de inteligencia extranjeros, FBI, la CIA o lo que sea, el Mossad. Y ha tenido, obviamente, repercusión en esto. Sobre todo partiendo de la base de que ambas diferían en cuanto a algo fundamental: si hay o no conexión local. La policía trabajó la conexión local, encontró, se metió, cuando crearon la unidad antiterrorista, y antes también, se metió a investigar el patrimonio de los policías, le encontraron $2 millones de una donación al señor Rivelli, producto de su padre, que era un jubilado ferroviario, y todo eso fue saliendo a la luz. Y por otro lado, contrainteligencia, su teoría, digamos, del caso tenía que ver con la pista internacional. Es como que vino un comando de afuera y lo ejecutó. Cosa que cuando vos empezás a aprender en el exterior y hablás con los que saben del tema, y te dicen, y apoyatura local tiene que haber. ¿En dónde? Y en policías corruptos o miembros del AMPA, o sea, gente que está en el crimen, donde consiguen las distintas cosas. La policía corrupta te facilita el hecho de que te paren y vos puedas seguir, conocen el terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Mullen, la expresidenta Cristina Kirchner integró la comisión bicameral que supervisó la investigación que ustedes hicieron. Después hizo un giro de la política exterior cuando firmó memorando de entendimiento con Irán en el año 2013. Ella tuvo una influencia decisiva en la causa. ¿Cómo observa la participación? No tengo dudas. Primero, por lo que dijo José antes, que nosotros estábamos en pleno juicio oral contra los policías y el presidente de la Nación, abriendo el discurso en la Asamblea Legislativa, dijo que la causa AMIA es la vergüenza nacional. O sea, Néstor Kirchner. O sea, ya para nosotros fue un golpe fuerte. Previo a ello, ya en la comisión bicameral, ella a una reunión en la cual hablábamos, creo que de Tejeldín, concurrió con toda la gente de Memoria Activa. Que es un sector nada más de familiares. Exacto, un sector de familiares que muy crítico con la investigación. Y después vimos azorados cuando firmó el pacto con Irán. Pero también, previo a ello, asusaba a los jueces mediante Twitter para que a nosotros nos juzguen lo antes posible. O sea, era como que siempre sentí que esa señora estaba en contra de la investigación. O sea, no sé si por cuestiones políticas o qué, pero lo que sí me llamaba la atención, que el primer informe de la comisión bicameral, ella lo firmó, en la cual pedía nuestra protección, la del juez Galeano y de la gente que estaba investigando. Y después es como que hubo un cambio, no sé si es por una cuestión política o qué, pero fue una de las principales opositoras al trabajo nuestro en la causa AMIA. La última pregunta, que para los dos tiene que ver si a 30 años del atentado existe ahora en la justicia jueces o fiscales que puedan tener el entrenamiento, que puedan tener la expertise como para investigar un tercer atentado, un tercero e hipotético atentado terrorista internacional en la Argentina. Con respecto a los fiscales, yo le tengo mucho respeto al fiscal Basso, que hoy está a cargo de la UFIAMIA. Me parece que es una persona que está muy comprometido con la investigación. Por supuesto, ha llegado muchos años más tarde. Y creo que él sería una persona hoy que estaría capacitada para trabajar en la investigación de un atentado. Con respecto a los jueces, no se me ocurre. Yo coincido, pero además el tema de los jueces me parece que pasa a un segundo plano. Si el sistema es acusatorio, obviamente que hay que poner el foco en los fiscales. Sí, si el nuevo Código Procesal Penal se pone en vigencia y pasa... Ya está en vigencia. La investigación pasa de los jueces a los fiscales. Exactamente. Ahí
el foco hay que ponerlo en los fiscales, pero de cualquier manera hago la salvedad de que el fiscal, si bien está en esos casos como investigador, el fiscal es el que debe transformar la evidencia en prueba para un juicio. No es el que va a la calle, busca el rastro. Por eso me parece que el foco no hay que ponerlo en los fiscales, sino que hay que ponerlo en las fuerzas. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nos encontramos en el 94 con una segunda bomba y la División del Orden, Protección del Orden Constitucional, que era la encargada de justamente investigar estos hechos, hacía agua por todos lados. De la Policía Federal. Que era la Policía Federal. Y el servicio, bueno, tenía una investigación atrás, pero bueno, la tuvimos que ir descubriendo a medida que íbamos investigando. Hacía 2 años que venían investigando. Entonces, yo pondría el foco en eso, organismos especializados, reglas especializadas, cómo transformar la evidencia, punto clave, cómo transformar la evidencia que te trae el servicio en prueba legal, que es un tema, te diría... Debate jurídico. Debate jurídico, exactamente. ¿Por qué? Bueno, La creación de una task force, o sea, eso nosotros lo vimos crear mucho. organismos que investiguen este tipo de cosas. En fin, yo pondría el foco no tanto en los fiscales, por supuesto que hay que tener fiscales especializados, pero en las fuerzas que te van a traer la evidencia. Si lo que traen no es bueno, el resultado no va a ser bueno. Barbasi, Mulio, muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.